Leyendo hoy temprano la palabra del Señor, me hizo sentir el Señor de hablarles de un fruto del Espíritu, que es la paciencia. Acuérdese que la Biblia dice, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y sigue la lista, ¿verdad?, del fruto del Espíritu. Pero no surgió de este versículo, sino de otra porción de escritura que estaba meditando. Y ya les voy a decir cómo surgió este consejo, esta prédica acerca de la paciencia, ahorita más adelante. ¿Verdad que sí? Porque perder la paciencia o una persona impaciente es una persona que con facilidad pierde la paz, se altera, pierde la tranquilidad, la cordura y comete errores. Y se enferma porque está alterado y tantas cosas que nos trae la impaciencia. Tener paciencia es mantener la calma en medio de situaciones complicadas. No es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sino que vamos a tener calma y vamos a saber actuar. Eso es paciencia. Y por eso es bien importante. Yo la necesito todos los días y usted también. La paciencia. Por eso religiosos, líderes religiosos, poetas, filósofos han dicho esto: la madre de las virtudes. ¿Lo ha oído usted? ¿Cuál es? La paciencia. Y eso no se sabe en realidad quién fue el que lo dijo la primera vez, pero lo han dicho poetas, líderes religiosos lo han mencionado, y también filósofos, como Platón lo dijeron. La madre de las virtudes es la paciencia, porque es fundamental para la vida. Es un fruto del Espíritu. Y es que vivir o tratar o trabajar con personas impacientes es difícil, o en buen chapín quiere ganas. ¿Verdad? Es complicado vivir con una persona impaciente, porque se altera con facilidad, ofende con facilidad. Vivir, tratar o trabajar con una persona impaciente es difícil. Y yo pensaba, cuando estaba meditando en la paciencia, que la paciencia nos ayuda a hacer y a obtener o a tener. Diga conmigo: ser, hacer y tener. O puede ser obtener. Y los que están en casa, pues, porque hoy la prédica, eso, la enseñanza, la reflexión es paciencia. Diga al que está a la par: paciencia. Mayormente si es su jefe, ¿verdad? Dígale: paciencia, diga. O es su esposo o su esposa: paciencia, ¿verdad? Y la paciencia entonces nos ayuda a ser, porque nos ayuda a ser mejores personas. ¿Sí? Definitivamente. Una persona paciente es mejor persona que una persona impaciente. Ya vimos que la que pierde la paz y se descontrola y comete errores.
Y no solo a ser mejores personas, sino a hacer cosas. Hacemos mejor las cosas cuando somos pacientes. Para aprender música o cualquier cosa, ¿cree usted que se necesita paciencia? Ahí está el que está aprendiendo, ¿verdad? Hay poder, poder, sin igual poder. Y de repente da un tecladazo y se oye, ¿verdad? Pero si es impaciente, se altera y tira el piano o la guitarra, ¿cuándo va a aprender? Entonces, uno con paciencia tiene mejores cosas, alcanza cosas. Sabe esperar el momento alguien para emprender, por ejemplo, un negocio. Y cuando no le está yendo bien, sabe esperar, no pierde la tranquilidad, le pide dirección a Dios y por eso obtiene que aquel que se descontrola y abandona, ¿verdad? Por eso la paciencia me ayuda a hacer y a obtener. Es importantísima la paciencia. Y es un fruto del Espíritu. Y si es un fruto del Espíritu, quiere decir que se puede cultivar, trabajar como un fruto, un árbol, abonar. Se puede mejorar en eso en nuestra vida. No miremos la impaciencia como una virtud, porque hay quienes miran la impaciencia como una... no, es que a mí me gustan las cosas así, mire, pastor. Y lo dicen como que si fuera bueno. No, es que si no se hacen las cosas a mi manera, yo sí me descontrolo. Y uno, vaya, como que si fuera algo positivo. No, la impaciencia no nos ayuda, ¿verdad? Porque ya vimos que la impaciencia es perder la paz, la tranquilidad y la cordura. Ahora, la paciencia, ¿de dónde surgió esta prédica? Cuando yo estaba leyendo hoy en la mañana 2 porciones de escritura. Mateo 28, 19. Mire lo que dice. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id, diga conmigo, id. Eso es imperativo, vayan. Pero cuando Jesús les dijo, id, les dijo, vayan ahora. ¿Qué dice usted? Porque ahorita le doy la otra porción de escritura. Dice, id y haced discípulos. No nos está funcionando esta. Nos está pachando el ojo hoy las pantallas. Dice, entonces, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahí está ir, vayan. Pero en Hechos 1:4, mire lo que dice Hechos 1:4, y ahí surgió la prédica de hoy, paciencia. Por tanto, Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, en Mateo les dice, vayan, pero en Hechos les dice, esperen. Y yo dije, Señor, tú nos tienes paciencia. Porque no les dijo, vayan ya. ¿Por qué no les dijo vayan ya cuando les dijo en Mateo eso? Les dice id. ¿Por qué no fue en el momento? A ver, ayúdeme. ¿Por qué no? Porque no estaban listos. Tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo que los capacitara para hacer bien el trabajo. Entonces mire Dios diciéndoles, tienen que ir. Ahora le hago una pregunta.
¿es urgente predicar el evangelio? Sí. Y ahí también era urgente. Ya Cristo iba a ser ascendido. Ya estaba por ser ascendido al cielo. Ya podían ir. Pero les dijo, pero todavía no. Esperen. Porque si los manda en Mateo 28, 19 de una vez, no estuviéramos aquí. Porque ellos no estaban listos para predicar el evangelio. Hubieran predicado el evangelio de una manera incompleta, temerosa, pero como esperaron y el Señor tuvo paciencia hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, cuando ya estaban listos, entonces los envía con poder, y por esa razón estamos aquí nosotros ahora. Eso fue lo que el Señor me hizo sentir hoy. Señor, tú esperas que nosotros maduremos para que hagamos tu obra. Cuánta paciencia nos tienes. Nos estás preparando, nos esperas para que hagamos un mejor trabajo. Entonces, cuando usted espera, hermano, aprende a ser paciente, usted está madurando. Una persona paciente es una persona madura, con carácter. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuánto de paciencia le falta a usted? Solo usted conteste. De 1 a 10, ¿cuánto se da en paciencia? Aquí hoy nos damos 9, pastor. ¿Y mañana en el tráfico? 3, ¿verdad? Y yo me incluyo. Que nos es difícil la paciencia, pero una persona que ha aprendido a ser paciente, cuando mira los defectos de otras personas, trata de ayudar. Comprende que es humano, comprende que no es perfecta esa persona, es paciente, ama, es muestra de que ha madurado. Una persona impaciente no se ve bien. Hace como 20 años quizá, 18 años pongamos, organicé una actividad de líderes, un retiro de líderes. Y se organizaban otras cosas, pero me recuerdo de eso por lo que les voy a decir. Y el bus estaba ahí, los líderes estaban entrando, y como yo era el organizador de todo, me vi mal. Porque subí al bus, ¿cuántos hermanos hay aquí? Y como desesperado. ¿Quién no ha venido? Corriendo, ni tiempo de saludar a las personas. Y ahora cuando me miro atrás digo, ¿por qué no fui más controlado? Porque una persona impaciente no se ve bien. Yo quiero ser paciente, ¿verdad? No me malentienda, una persona paciente no es una persona descuidada, es una persona que no pierde la paz y el control. Estamos ahí porque lo confundimos. Ay, no, yo no puedo estar ahí. No, eso es una persona descuidada, ¿verdad? Una persona paciente es activa, pero no pierde el control. Dios les bendiga, ¿cómo están? Y por dentro está que tiene que hacer tantas cosas, pero está bien controlada, con dominio propio. Y después uno va viendo cómo va mejorando, ¿verdad? Va aprendiendo a ser más tranquilo. Por ejemplo, el domingo tuvimos Santa Cena. Y mi hijo Jonah estaba con una infección en sus amígdalas que le daban unas fiebres fuertísimas. Y yo aquí ministrando la Santa Cena, sabiendo que mi hijo estaba bien cuidado con mi mamá, pero sabía yo que él necesitaba mi ayuda.
Pero aquí estuve yo. Y cada Santa Cena oraba por el pueblo, ¿verdad? Y los ministraba. Y en esa oración decía: Señor, tú sabes dónde está mi hijo ahora, y toma control de esas fiebres que le subían a 40. Y entonces ahí me doy cuenta, si me miro hace 18 años que me descontrolaba y estaba desesperado, y ahora aquí el domingo por dentro yo quería estar con él para por lo menos saber cómo estaba. Y estaba yo aquí por ministrar la Santa Cena, yo creo que de las 2 o las 4, y vi un mensajito, algo como que le estaba subiendo la fiebre, pero yo seguí controlado. Y uno se siente bien cuando uno ha aprendido a madurar. Paciencia. Entonces la paciencia es importante, y aquí Dios nos tiene paciencia. El Señor aquí dice: van a ir, pero todavía no, van a esperar, y cuando estén listos, vayan, ¿verdad? Una vez un muchacho quería irse de misionero a la India. Un buen deseo, ¿verdad? Y un hombre de Dios le tenía que hacer la prueba para ver si estaba listo e irse de misionero. Y entonces le hizo una prueba y evaluó 3 cosas en él. Y miren cómo lo evaluó. Primero, le dijo que lo iba a atender a las 6 de la mañana. ¿Sabe a qué horas llegó a atenderlo este varón? A las 12 del mediodía. Lo hizo esperar 6 horas, pero a propósito, porque le iba a hacer la prueba si estaba listo para irse de misionero. ¿Qué hubiera hecho usted? A las 10 se va. No, yo creo que a las 10 llegamos. A las 6:30 nos damos. Bueno, y llegó a las 12. Y bueno, llega y le dice: ¿usted quiere ir de misionero a la India? Sí. Y esa es la primera prueba, fue la de la paciencia. No le había dicho nada, que estaba listo, ¿verdad? Y después le dice: bueno, ¿usted ama a Jesús? Sí, amo al Señor. ¿Y se ha preparado bíblicamente para ir a dar el mensaje? Sí, me he preparado. Esa fue la prueba del testimonio, de la pasión. Un hombre que estaba apasionado. Y le contestó. Y bueno, y mire esto. Y luego le dice: bueno, deletréeme la palabra gato. Y dijo el muchacho: a ver, que estará bien este hermano, no estará endemoniado. Y la deletreó: G-A-T-O, gato. Muy bien. Ahora deletréeme la palabra perro. Y él no sabía. Ese muchacho decía: ¿y esto qué? P-E-R-R-R-O. ¿R se dice o R? Como usted lo diga. Perro. Y después hizo el reporte: he probado la paciencia, he probado su pasión y he probado su humildad de este misionero. Porque yo le pedí algo tonto, algo que nada que ver, pero él obedeció a lo que yo le dije. Está listo para ser un misionero. Y a veces, hermano, porque habla mucho del carácter. Es cierto que a veces desesperan actitudes de personas, pero es ahí donde tenemos que decirle: Señor, yo lo hago para honrarte a ti. Y ese muchacho tenía tanta pasión de irse de misionero que pasó la prueba. Entonces la paciencia es importante en nuestra vida. Amén. Dígale al que está a la par la segunda vez. Ya le dijo en el nombre del Padre, ahora en el nombre del Hijo. Paciencia, dígale, ¿verdad? Paciencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora, hoy me metí a Google
porque dije, voy a ver algunos pensamientos acerca de la paciencia. Y viera que no cargaba el Google, hermano. Cabal paciencia. Parece que hubo problemas con redes sociales hoy, pero el asunto está en que yo me metí, no cargaba, y yo quería ya que me aparecieran los pensamientos, ¿verdad?, de paciencia. Y al fin me aparecieron, y me gustaron 3 que se los quiero leer, que los vi ahí en internet, ¿verdad? Y en la primera, 3 pensamientos. El primero: la imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia es el primer paso a la cura. Me gustó, porque mire, la imaginación es la mitad de la enfermedad. Hay gente que se enferma de pura imaginación, o la mitad es imaginación. Y haciendo un paréntesis, para los que se quedaron con mi hijo Jonathan, ya está mejor. Ya, gracias a Dios, está recuperándose y todo bien, ¿verdad? Bueno, entonces la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio, y la paciencia es el primer paso a la cura. ¿Por qué cuando vamos al hospital nos dicen, o con el doctor nos dicen, pacientes? Hay 5 pacientes. No dicen hay 5 desesperados allá afuera. Es parte de, ahora con tanto virus que hay, a veces se necesita paciencia. Mi sobrino José Pablo, les cuento estas historias porque las historias le dan a uno claridad, y pues las historias a veces de uno mismo, ¿verdad? Lo que yo trato es de no contar muchas historias buenas mías, sino de las que me hacen ver como, al pastor le falta todavía, ¿verdad? Para mantenerme humilde también. Bueno, pero mi sobrino José Pablo estuvo hace como 10 días con un virus y no paraba de vomitar. Y era un virus, era viral. Y entonces el consejo que le dábamos es: José Pablo, tienes que tener paciencia porque es algo viral. Solo lo inyectaban para las náuseas y le daban medicina y para la fiebre y todo, y esperando, pero es horrible. Usted sabe que estar vomitando y ya no tener nada en el estómago es desesperante. Entre la fiebre y el vómito y estar vomitando, yo digo que uno preferiría la fiebre, porque la fiebre uno se baña, se pone trapos y hasta la refrigeradora se puede meter uno, ¿verdad? Pero el vómito es algo horrible. Bueno, pero nos dicen entonces pacientes. Ahora con tantos virus hay que tener paciencia. Entonces me gusta ese pensamiento que leí en Facebook, en las redes, en internet. El otro pensamiento que leí: paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de tener una buena actitud mientras esperas. ¿Lo escucharon? Paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de tener una buena actitud mientras esperas. Y el último: entre el sembrar y cosechar existe un regar y esperar. Entre el sembrar y cosechar existe un regar y esperar. Terminemos con Romanos 1 del 8 al 15. Romanos 1 del 8 al 15. Gracias, hermanas, por el té. Romanos 1 del 8 al 15. Y yo quiero que aquí leamos hasta el versículo 15 y que miremos algunas cualidades del apóstol Pablo, o virtudes del apóstol Pablo, que tuvo el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios.
Ayúdenme aquí todos. Vamos viendo virtudes en el apóstol Pablo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué virtud miran? Quedémonos en el 8. ¿Qué virtud miran en el versículo 8 usted de Pablo? Ayúdenme así, alguien así rápido. Agradecimiento. Correcto. Como decía aquel maestro, así se contesta. Gratitud. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, mire hermano, la gratitud es una virtud que no debemos perder. Y la gratitud, aquí yo miro que Pablo exagera las cualidades de los romanos. Dice que vuestra fe se divulga por todo el, o sea, hasta por Guatemala. Él como lo que quería era demostrar que la fe de ellos se divulgaba por todas partes. Y así es la gratitud. Uno ve las cualidades en otros o las bendiciones, las ve enormes de Dios. Ay, no, si tengo esta mi moto que es año 1970, pero no me deja. Y uno exagera las bendiciones porque está agradecido. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos impacientes hay aquí? No, ¿verdad? Ahora, primeramente doy gracias a Dios. Entonces, vamos al versículo 9. Porque testigo me es Dios. Ayúdame a ver otra virtud así, otra virtud del apóstol Pablo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y los que están en casa también pueden escribir ahí la virtud que vean del apóstol Pablo. ¿Cuál era esa? ¿Qué miran ustedes ahí? ¿Así rápido? El servicio. Sí, también el servicio. Oiga, mire, subraya la palabra sin cesar y subraya la palabra siempre, y le habla de que es una persona perseverante. Otra virtud de Pablo era la perseverancia. Primero la gratitud y luego la perseverancia. Amén. Qué virtudes más hermosas que debemos tener los hijos de Dios. Gratitud, perseverancia. Imagínense, nos vivimos quejando. Ay, otra vez el culto, ¿verdad? Y ya son las 18, el pastor como que ni piensa terminar. Y no, pero si uno mira, ay, qué linda la palabra me está hablando a mí, porque yo quiero ser agradecido y vivir para el Señor. Y aquí la perseverancia también, ¿verdad? Ser perseverantes y seguir en las cosas buenas. Sin cesar hago oraciones por vosotros. Quiero decirle que yo todos los días oro por la iglesia, por ustedes, todos los días. Aunque sea que ore 5 minutos, Señor, la iglesia, Señor, todos los miembros de la iglesia, desde el más chiquito hasta el mayor, desde el más feito hasta el más bonito. Sin cesar. Y hay que ser perseverantes en la vida, ¿verdad? Y así debemos ser nosotros. Vamos al 10, leamos el 10 también. Aquí viene otra virtud. Miremos, 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, o sea, si Dios quiere, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué miran ustedes ahí? Una virtud: esperanza, paciencia. Por eso es que también esto me llamó la atención, porque hoy en la mañana lo leí y porque Pablo aquí habla de ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Es lo que el Señor nos mandó. Y entonces aquí él dice que él había querido ir a Roma a visitarlos y a predicarles el evangelio, pero no había podido ir. Él tiene paciencia.
Y ahí estaba, ¿verdad? Dice, si es la voluntad de Dios. No se descontrola, no se desespera. Vamos al versículo 11 y 12. Vamos a leer hasta el 15, les dije, ¿verdad? Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué miran ustedes ahí? Haya mucho, pastor, dígalo usted mejor. Yo miro ahí bondad. Pablo era un hombre que pensaba en los demás, no solo en él mismo. Quiero ir con vosotros a confortarlos y también ser confortado por ustedes. Que nos ayudemos mutuamente. ¿Verdad que es fea la persona que solo en ella piensa? Es desagradable alguien que solo quiere aprovecharse de algo, y cuando uno le dice algo, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿Verdad? Y nunca da. Por ejemplo, en el matrimonio, imagínense que alguien en el matrimonio solo quiera recibir, que le sirvan, que lo ayuden, que lo consientan, y nunca da. Y Pablo aquí piensa en dar y en recibir. Bondad. Vamos con el 13 y 14. 13 y 14 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido ¿qué? Estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y leamos el 14. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Cómo se le llama a la persona que se sobrepone a las adversidades? Porque aquí Pablo había sido estorbado muchas veces para ir, pero él que insistía, él tenía esperanza de ir. Hay una palabra moderna que se está usando hoy que se llama resiliencia, que es sobreponerse a la adversidad. Por ejemplo, alguien tiene un accidente y le quedó con algo dañado, pero él tiene fuerza de voluntad y se levanta de eso. O alguien pierde su trabajo, pero no se rinde, sino que se levanta de eso y busca otro trabajo, o sale victorioso, sale adelante. O se termina una relación y se sobrepone a esa relación. Y así era Pablo. Muchas veces quise ir, pero me estorbó algo pasó. Y qué feo es cuando uno tiene un viaje y se lo truncan a uno, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted que ha querido ir al puerto, ya tiene las maletas hechas y de repente no vamos a ir porque hay tormenta, hay bloqueos, ¿verdad? Sí, porque íbamos a ir con mi familia para esos días de bloqueos. Ya habíamos preparado todo y ya había dejado yo organizado en la iglesia, y nos íbamos a ir a un viaje familiar ahí al IRTRA, que tengo años de no ir al IRTRA. Era chiquito cuando fui la última vez. E íbamos a ir, ¿y qué pasó, hermanos? Bloqueos. Ya no fuimos. Y qué feo es, ¿verdad? Cuando uno está listo, todo programado para ir y no se puede. Y así era Pablo, tenía viajes programados y algo pasaba, pero él se sobreponía a esas cosas. Y así debemos ser nosotros. Dice amén conmigo. Entonces, mire las virtudes de Pablo que miramos: gratitud, perseverancia, paciencia, bondad, resiliencia, solidaridad también. ¿Verdad que son importantes las virtudes en la vida cristiana?
trabajemos en esas virtudes. Vayamos madurando. Y mírese usted, véase, examínese, diga cómo he madurado en esto. Ya no le cuento cosas mías porque si no me descubro, ¿verdad? Pero uno aprende a enfrentar mejor las enfermedades. Le dice el doctor, fíjese que tiene algo, y uno ya aprende a confiar en el Señor. Le aparece un granito a uno y un chinchoncito de sangre, y antes uno, ay, no, pero si me muero, ya comienza a hacer el testamento, ¿verdad? Pero uno, conforme el tiempo va pasando, aprende a decirle, Señor, en tus manos estamos, tú tienes el control. Y termino, versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, yo estoy listo, yo quiero con todo, yo estoy dispuesto, es más, ya estoy preparándome, por fe voy a ir. Eso se llama optimismo. Pablo tenía grandes virtudes, y aquí vemos 6 de esas grandes virtudes, y entre ellas, como han dicho muchos, la madre de las virtudes, que era la paciencia.